Recuerdo como ahora, hace muchos años, en una noche de esas en que todos los primos nos dejaban en casa de mis abuelos. Como tradición, antes de dormir, mi abuela contaba esas historias peculiares de campo. Esa noche, mi abuela nos contó las historias de miedo. Nos contó la garita del diablo, cuentos del pirata Cofresí, Guanina, la leyenda de la Capilla del Cristo, el pozo de Jacinto y no podía faltar la Llorona. Recuerdo que abuela se levantó y dijo, ya, ahora a dormir. Pero yo, el más salamero de todos los primos y el más bocón, tuve que hablar. Abuela, una más, supliqué con mi tonito feo de, ay bendito, por favor. Abuela permaneció en silencio, pero no como si buscara otra historia en su mente. Su mirada era la misma de cuando le tocó decirnos la noticia de que Coquito, nuestro perro, había muerto. Como si existiera algún dolor presente, como si sus palabras fueran a lastimarnos. Así que todos nos arropamos. Sabíamos que esta historia no sería igual que las demás. Del puerto de Palos del sur de España, sale Colón en su primer viaje. Contaba con 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María encalló en la Española. Los restos de Santa María fueron utilizados para construir el fuerte de Navidad. Colón dejó a 39 hombres bajo el mando de Diego de Arana y se devolvió a España. Pero a su regreso al fuerte de Navidad, Colón encontró el fuerte reducido a cenizas. Todos desaparecieron y nunca estuvo claro qué pasó en realidad allí. Un día, un monje muy devoto rescató de entre las cenizas los únicos maderos intactos que quedaron del fuerte y con estos talló una cruz y la adornó. Esta cruz se la entregó a la familia de Diego de Arana. La cruz siguió pasando de generación en generación hasta que fue adquirida por Esteban, un hombre de familia muy contento, de vida simple y amante de su tierra. Un día, Esteban se despidió de su familia para ir de pesca. Llevaba, por si acaso se hacía de noche, su quinqué y su cruz, siempre con su cruz. Esteban se acomodó a orillas del agua e intentó pescar durante todo el día, pero nada pescó. La noche cayó, pero Esteban había dejado el aceite de su quinqué en casa. Siendo esta una noche sin luna, era oscura y tenebrosa. Sin luz no podría encontrar el camino a casa y peor, podría perderse. Entonces, ¿quién se encargaría de su familia? Solo pudo pensar en una sola cosa, la cruz. Así que la tomó en su mano y sin pensarlo una vez más, encendió la cruz en fuego y caminó hasta su hogar. Misteriosamente, al día siguiente amaneció enfermo y nunca pudo recuperarse. Murió una semana después. Desde entonces se ve una luz por los campos y montañas a la que los campesinos llamaron el hacho. Esta luz se mueve lentamente en la distancia. Se dice que todo el que trata de encontrar el origen de esta luz nunca regresa y que debe ser evitada a toda costa. Dicen que el hacho cuida de sus descendientes y que así es más fácil encontrarlo. También existe un diario en el que el hacho ha escrito toda su historia y los secretos de muerte y vida eterna, lo que hace a este libro de valor incalculable para cualquier hombre. Pero esto es solo el principio de la historia, las letras, el diario, el libro de las crónicas del hacho.
llegar al cielo no logras. El día que conocimos sobre la muerte, mediante la pérdida de uno de nuestros más valiosos amigos, nos cambió el mundo. ¿Qué más en la vida se podía cambiar después de esto?